ahora mismo. Llamé a mi mujer, me fui muy rápido. Y él me dijo que me había llamado antes de que se enterara Areilza y Pedro Sáenz Rodríguez. La verdad tiene que saberse. Yo estoy dispuesto a decir la verdad. Y me enseñó la carta de Franco, porque la de su hijo no había llegado todavía. Por la tarde la vi, me preguntó cuál es tu opinión. Dije, creo que hay que responder, pero inmediatamente, sin perder ni un segundo. Esto no es una cuestión que hay que reflexionar. Y entonces me pidió por favor que preparara un borrador. Me metí en una habitación, no había ni criado, había despedido a todo el mundo para que no hubiera un solo testigo. Me puse yo a escribirlo directamente a máquina. Y en ese momento entró una visita que yo no lo conocía, que era el marqués Juan Herrera, el marqués de Bielsa, que no lo conocía, pero me vio escribiendo. Llamó por teléfono aquí, se figuraron que algo pasaba. En casa de Armero había una cena de 40 personas, sentaron, me localizaron por la noche en el hotel. En fin, eso no quiero perder el tiempo con detalles. Al día siguiente por la mañana le entrego el borrador y quedamos citados temprano, al día siguiente de la mañana, porque me dice que le va a avisar a Areilza y a Pedro Sáenz Rodríguez para que vengan por la tarde. Pero cuando ya esté todo, por lo menos, pensado y decidido. Voy por la mañana, me llama al hotel por teléfono y me dice, ven antes, y habíamos citado, no recuerdo si a las 10 o a las 9, una hora antes, porque tengo otra novedad. Y cuando llego, me enseña la carta de su hijo. Del borrador, desde la de Franco, él hizo una corrección en la introducción, donde yo, porque Franco, en la carta de decirle, querido infante, le hacía una frase diciendo como que estaría contento de lo que había hecho, es decir, si tengo la satisfacción de comunicarle, y yo había preparado un borrador con una ironía, y del conde de Barcelona, don Juan, prefirió una fórmula fría, completamente protocolaria, y lo corrigió, me pareció mejor, muy bien. Entonces, lo de su hijo me preguntó igual, y yo también hay que contestarlo, y me pidió también que le preparara el borrador, y he escrito el borrador, y se lo da el borrador, y la idea central, que os gustará a los monárquicos, porque todos sabéis que yo era republicano, soy republicano, y don Juan lo sabía. La confianza personal de don Juan en mí, eso es una cuestión de lealtad y confianza personal, pero no yo, porque creía que podíamos seguir un camino juntos. En la carta la idea es que el rey Juan Carlos, en la carta a su padre, muy cariñosa desde el punto de vista familiar, le decía que la había aceptado para salvar la monarquía. Y entonces la contestación era más o menos inspirada en la idea que todos conocéis, decir, ¿qué monarquía salvas? La monarquía se basa en el honor, y la república es la virtud, lo que conoce de Montesquieu, aunque no se citaba, pero es la idea esta, es decir, ¿qué es lo que la monarquía salva? Una monarquía contra la voluntad del titular, tal, es una monarquía sin honor. Después, eso fue decisiones, pero don Juan era consciente, entonces, y en contra de mi deseo y de mi voluntad, que yo lo animaba a que continuara la lucha, dijo, yo no puedo ahora, en estas circunstancias, pues seguir la lucha. Y entonces don Juan, después de dar las cartas, yo esperé, vi a Areilza y a don Pedro, disolvió el consejo, disolvió del secretariado y quedó completamente pasivo, sin hacer nada a favor ni en contra. Y esa fue su postura. Hasta la muerte de Franco. Pero, no señor, hasta la muerte de Carrero Blanco. Exacto. En la muerte de Carrero Blanco se cambia la situación por completo. Y entonces a la muerte de Carrero Blanco soy yo por primera vez el que toma la iniciativa. Hasta entonces, no solamente esto que he contado, sino que ahora antes de traer aquí, he traído de don Juan, porque toda la iniciativa partió de que en el año 67, cuando Franco tuvo una lipotimia en Cazorla, en una cacería, don Juan me avisó para que hiciese una acción tan importante con los militares, con tal, que condujo a que cuando visitó por primera vez España a ver a su hijo, viniera a mi piso a entrevistarse con un general, que hoy lo puedo decir era el general Díaz Alegría. Es decir, que después de esas acciones, yo tomo la iniciativa cuando muere Carrero. Y entonces le digo, bueno, que eso cambia la situación por completo, que ya no hay seguridad ninguna en que todo transcurra normalmente. Y que los partidos políticos de la oposición clandestina y las organizaciones obreras de sindicatos tienen cada vez más fuerza. Y que ya no se puede hacer una restauración de palacios, que ya no se puede hacer con los militares, que hay que hacerlo con el pueblo. Y que por tanto que tiene que cambiar por completo su estrategia. Le hago un plan político y lo aprueba. Y ese plan político no lo conoce nadie. Está él solo y yo, lo aprueba. Y es, por un lado, él le prepara el viaje a París, a una cacería con Giscard d'Estaing. Y hace unas declaraciones al Express, a Eduard Belví, y en España se produce un gran revuelo y se le llama la rentrée política de don Juan. Y eso, la manera pública. Y de manera privada, yo estoy preparando todo el contacto con todas las organizaciones clandestinas democráticas. Como don Juan no es un demócrata, no era un demócrata, sino un gran liberal,
pero afortunadamente de formación anglosajona, tenía un gran recelo del Partido Comunista, y eso es natural. Por eso, cuando viene aquí al bautizo de su hijo, del príncipe, yo le llevo a la zarzuela, sabiéndolo Juan Carlos, a todos los partidos clandestinos, pero no le llevo a nadie del Partido Comunista, pero lo llevo a sabiendas a los de las comisiones obreras que eran del partido. Y todo eso lo organizo yo solo, de acuerdo con don Juan, que es el que me lo pide que lo haga. Es decir, don Juan, y eso termina, esa acción termina, entonces le propongo, después de toda esa unidad, que con éxito, la voy haciendo con éxito, y que no es todavía está hecha la Junta Democrática, sino que toma contacto con todos, catalanes, vascos, organizaciones regionalistas, Partido Comunista, todos los partidos. Y todos están de acuerdo en unas bases mínimas. Y esas bases mínimas las redacto yo solo. Y me voy a Le Monde y hablo con André Fontaine. Y André Fontaine le convenzo de dar un gran golpe en primera página, publicando, si don Juan lo hace. Designa a Marcel Nidergan. Yo me voy a Estoril, hablo con don Juan. Al principio se lo doy el proyecto, lo estudia y me llama y lo aprueba. No le dice nada ni a don Pedro San Rodríguez, ni a Herencia, ni a nadie. Bueno, ya el secretariado ya no existía. Pero no dice nada a don Pedro ni nada. Don Juan lo aprueba. Y entonces se cita a Marcel Nidergan el día 23 de junio para hacer una declaración que es la misma, si estaba redactado por mí íntegro, es el programa mismo que sirvió para fundar la Junta Democrática. Así, la Junta Democrática, que nació después, por la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que al principio me dijo que sí. Y esto es un secreto que yo nunca voy a revelar. Eso no lo diré nunca, porque de toda la experiencia que yo he tenido con don Juan, solamente una vez me dijo, Antonio, esto no quiero que se sepa nunca. Y es la conversación que tuvo él y su hijo en Palma de Mallorca los primeros días de junio, que es de donde viene la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que había prometido a Le Monde y que estaba comprometido. Eso no lo diré. Pero todo lo demás sí. Yo no tengo por qué guardar ningún secreto. Y todo lo que habláis de don Pedro, todo eso son... La monarquía está acostumbrada a vivir de intrigas. Y don Pedro era un hombre que fue leal a don Juan, muy leal al principio, pero cuando llegó un momento, en el año 67, y voy a decir todo, en el año 67, Juan Carlos, a quien yo conocí mucho antes que a su padre, y con el que tenía una relación muy fácil, por parte de él, me llamó un día aquí a la zarzuela, siendo príncipe, para pedirme un favor, porque conocía claro, como no lo iba a conocer, la gran confianza que tenía en Estoril su padre en mí. Me pidió un favor referente a una de las personas que trabajaba allí, diciéndome que no sabía si estaba con él o con su padre. Y es la primera vez que Juan Carlos a mí me manifestaba que había dos bandos. Entonces le dije, yo no puedo hacer eso, tiene muchos cortesanos y se lo puedo decir, no lo haré, y solamente lo que puedo decir es que la desconfianza que tiene esa otra persona se la transmitiré a su padre, al rey, para que él sepa que tiene esa desconfianza, nada más. Bueno, entonces llamé a rey, fui a Estoril, llamó a don Pedro San Rodríguez, le conté esto. Entonces esto fue en el año 67. Entonces produjo una enorme alarma. Y en el hotel mío, donde vinieron a verme él y don Pedro, yo dije nada más, yo no informé, digo, pues yo esto, a mí no me correspondía la interpretación, yo no estaba dentro de la monarquía, ni de la cuestión monárquica, tenía la lealtad de decir la verdad. Y don Pedro dijo, lo conocéis perfectamente, es imposible. Si Su Alteza, hablando de Juan Carlos, se atreviera a aceptar, porque se hablaba ya del nombramiento de aceptar la acción, yo dejaría de llamarle Su Alteza y le llamaría Su Bajeza. Bueno, pues ese don Pedro San Rodríguez, admirado por todos vosotros, sigue su evolución, y en el momento en que llega definitivo, donde don Juan tiene que decidir, y me alegro muchísimo que esté don José Joaquín Díaz de Aguilar aquí hoy, porque fue testigo de lo que voy a decir, el día decisivo del 24 de junio, el día anterior, el día 23, del 74, donde tenía que hacer las declaraciones, a mí a solas me dijo que no y me contó lo que no voy a contar. Y yo lo comprendí y no insistí más. Pero le dije que entonces como yo me temía que algo de esto podía pasar, había citado allí a José Joaquín Díaz de Aguilar, a Rafael Calvo Serer, a Gabriel Navarro y a Javier Vidal, Huarte, de la familia Huarte, para que fueran testigos, porque yo no quería ser el depositario de esa decisión, que era el abandono de la lucha, decir, no lucho más, que sea rey mi hijo, yo no quiero saber nada. Entonces entraron, y como no le hablaba con la franqueza que me habló a mí, a ellos no le hablaba delante de ellos, lo forcé de verdad a que dijera lo mismo que había dicho a mí, para que despejar las incógnitas, y confirmó
exactamente que no, que estaba traicionado por todo el mundo, que estaba solo, que no podía más y que no tenía, que estaba traicionado por todo el mundo, no podía confiar en nadie. Ante la desesperación de esos leales monárquicos y ante su insistencia, yo ya no insistí nunca más, le pidieron que no cediera y que hiciera las declaraciones de Le Monde que yo tenía preparadas. Y entonces don Juan dijo: si Antonio convence a don Pedro Sáenz Rodríguez, de acuerdo. Y yo entonces invitó en una comida, y yo les dije, de acuerdo, pero que vaya un testigo. Y eligió a Javier Vidal Huarte. Entonces se celebró la comida en un restaurante de Estoril, don Pedro Sáenz Rodríguez, Javier Vidal Huarte, el conde de Barcelona y yo. Y el objetivo de la comida era que yo convenciera a don Pedro para que don Juan publicara las declaraciones a Le Monde. Nada más que empezar, conocéis todo a don Pedro, no os extrañará nada, empezó a hablar, no dejaba hablar, era peor que lo que cuando en la clave alguien no deja hablar a otro, eso no se puede hablar. Entonces a don Juan le dije, es inútil. Intenté varias veces hablar, imposible, me interrumpía, digo, es inútil, hasta que llego ya de broma, y dice don Pedro, dice, hable usted. Además tenéis que saber que don Pedro tenía una gran simpatía por mí, porque me consideraba un intelectual desde pequeño, habíamos hablado de mística y tenía un respeto y una simpatía personal, pero claro, aquí era otra cuestión, aquí era una cuestión política y las simpatías no cuentan. Entonces don Pedro no me dejaba hablar, le digo, don Juan, es imposible, no puede, y con el reloj en la mano, medio minuto, no, imposible. Y entonces don Pedro, yo ya renuncié, digo, me voy, ¿no? ¿Para qué? Seguimos comiendo, hablemos de otra cosa. Y entonces don Juan me pidió que me quedara para que don Pedro me leyera el texto del discurso que tenía preparado para darlo luego a los 500 monárquicos que estaban allí. Lee, y digo, bueno, muy bien, que lo lea. Lo lee en la mesa, lo lee, y cuando termina, claro, don Juan, ¿qué te parece, Antonio? Y yo le dije literalmente, ¿me parece? Acabo de escuchar el discurso del mayor traidor que está a su lado, que es don Pedro. Quien está preparando la sucesión a favor de su hijo es don Pedro. Don Pedro por poco se le da un ataque de apoplejía. Y dice, ¿qué está diciendo? Digo, ¿quiere volver a leer? Y entonces lee el discurso, y en el discurso decía, mi función como titular de la corona es como titular de la dinastía es vigilar que la corona no sea parte. Y le dije, ¿quién vigila? ¿Quién está afuera? Tiene una función de sereno para vigilar a su hijo. Él ha renunciado ya. Don Juan se dio cuenta y dijo, yo no me presto más a esta comedia y me voy. Me levanté y me fui, sin tomar los postres. Y cuando estaba por la calle andando, de repente don Juan abandonó la mesa, dejó a don Pedro, dejó a don Javier Vidal, vino, me metió en un Volkswagen que tenía, me llevó a su cuarto y no quiero contar lo que ha pasado. Pero quiero decir que todos esos mitos fuera. Don Juan ha sido traicionado por todo el mundo. Absolutamente. Y la única lealtad que ha tenido, no digo, hombre, cuando digo todo el mundo, no hablo de algunos monárquicos, pero que no tenían fuerza en ese momento. Y yo me despedí de don Juan y a él se le saltaron las lágrimas. Yo me despedí diciendo, a partir de este momento, la única posibilidad de la democracia está en la República. Y por tanto, por parte, se funde la Junta Democrática y jamás vuelve a haber un solo contacto, ni de la Junta Democrática, ni mía con don Juan. Bueno, pero cuando se produce la muerte de Franco, tú estás en París. Hombre, claro. Y entonces es cuando pero yo no lo veo. Se habla de un manifiesto. Sí, pero yo no lo veo. Y el príncipe, el rey, el recién proclamado rey, envía al general Díaz Alegría. Sí, pero yo no lo veo. Para que le diga a don Juan, no levante ninguna bandera, porque las Fuerzas Armadas están a favor de don Juan Carlos y en contra del conde de Barcelona. Pero yo no lo veo. Eso él lo cuenta en sus declaraciones. Un momento, hay que hacer una pausa. Solo porque hay que hacer una pausa, nada más. Vamos a un país después. Y Antonio. Yo creo en el Estado de Derecho y en la separación de poderes. Que a mí me parece que el relevo se va a producir por muchas razones, por muchas. ¿Se atrevería usted a discutir cara a cara con José Luis Corcuera? ¿Sería un debate o un enfrentamiento? ¿Podría usted rebatir las promesas de Alberto Ruiz Gallardón? ¿Cree que tendrá argumentos sorpresa? Ambos tendrán oportunidad de estar frente a frente sin temas pactados. La lucha por el poder. José Luis Corcuera por el Partido Socialista y Alberto Ruiz Gallardón por el Partido Popular, moderados por Manuel Campo Vidal. Por primera vez en España, los candidatos a las elecciones se enfrentarán cara a cara en debates en directo en televisión. Por primera vez, una televisión privada informará de las elecciones con credibilidad.
En riguroso directo el próximo lunes a las 11:30 después de Noche, Directo Elecciones. Los debates que marcarán el pulso a la campaña.